Muy buenas tardes, les saludo nuevamente a los que se han integrado durante el servicio. Esta mañana vamos a exponer el texto vamos a comenzar a exponer el texto del capítulo 14 del Evangelio de Juan, y lo vamos a hacer seguramente en 3 sermones, este y 2 más. Hoy vamos a llegar seguramente cerca del versículo 11. Y me imagino que ustedes ya tienen calor, ¿o no? Y el calor a veces nos desconcentra, nos agota. Pero lo que hay acá en el texto es muy importante y debe ser explicado por partes. Entonces les quiero pedir todo el empeño de poder mantenernos concentrados para poder degustar la palabra del Señor. Este sermón se llama No te turbes, disfruta su presencia. Y para comenzar este sermón quiero que leamos juntos solo 2 versículos. El versículo 1 y el versículo 11. Ya lo vamos a leer todos juntos. El verso 1 y el verso 11 de Juan capítulo 14. Vamos a leer estos 2 versículos y luego les quiero invitar a que oremos juntos. ¿Ya? Vamos a hacerlo. 1, 2 y 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Ya, vamos a orar. Muchas gracias, Señor. En este día podemos apartar este tiempo para celebrarte, colocar nuestro corazón en tu presencia y allí ser alimentados por tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra alimente nuestro corazón y nos guíe hacia tu presencia para vivirla cada vez más plenamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes tienen en mente el contexto, ¿cierto? Capítulo 13 que hemos venido explicando. Jesús ya está muy cerca de la hora final y Él ha decidido manifestarse a sus discípulos a través de un acto humilde, un acto potente, intenso, que es el acto de lavarle los pies. Y en ese contexto han pasado varias cosas. Pedro, por ejemplo, no ha querido que se le lave los pies en un momento. En otro momento, cuando Jesús ha dicho que ya se acerca su hora y debe dejarlos, Pedro dice no, que él no lo va a dejar. Y al mismo tiempo Jesús le advierte de que él lo va a negar 3 veces. Se siente en el clima y en el ambiente un desánimo en los discípulos. Jesús está leyendo las circunstancias, Jesús está leyendo lo que está ocurriendo allí, y Jesús está viendo en sus corazones que ellos están realmente inquietos, que ellos están agitados, que ellos están turbados, están preocupados. Es como que el ambiente se nubló. Como les dije, uno de ellos le traicionaría, están turbados entre ellos. Los discípulos están consternados. Es como que están en un túnel y no ver que al final hay luz. Ven todo absolutamente oscuro. Y es curioso porque este texto tiene mucho que ver con nosotros. Tal vez nosotros no estamos con Jesús allá 2000 años antes, a punto de que lo vayan a entregar, pero nos parecemos bastante a los discípulos. Y muchas veces nosotros nos parecemos tanto que muy raramente tenemos una forma de ser como seres humanos que frente a ciertas circunstancias nos vemos sobrepasados. Nos sentimos hasta irritados cuando nos vemos sobrepasados. Nuestros peores sentimientos o formas de ser afloran cuando nos sentimos superados. Ellos están consternados y seguramente por el ímpetu de Pedro, él ha dicho, yo no te voy a negar, pero lo que está pasando en su interior es que está cayendo en una contradicción porque él perdió el control de todo lo que está pasando. Y con nosotros pasa exactamente lo mismo. A veces lidiamos con personas cuyo temperamento es insoportable y eso a nosotros nos hace explotar. ¿Te pasa? O a veces a los que están estudiando, viene una super prueba, un examen en donde necesitas una buena nota y sientas que sudas y te desconcentras. Muchas personas estudian semanas y llegan a la prueba y se les pone la mente en blanco. Rosario dice amén. A la leía desde aquí. Pero también nos pasa con la crianza de los hijos. Cuando de repente nos vemos superados por los caracteres de nuestros hijos, que no son más que una proyección de los nuestros, pero nosotros cuando estamos con ellos también a veces queremos tirar la esponja.
O cuando las cuentas hay que pagarlas y de repente tú miras y dices, ¿cómo lo hago? Esto ya me superó. ¿Qué sale de nuestro corazón? Pero peor aún, también esto nos puede pasar, yo digo peor aún, pero es mejor que nos pase con esto, cuando nos enfrentamos a nuestros pecados. Y también nos damos cuenta que allí hay algo, una montaña grande, y nos decimos, ¿cómo superamos el pecado? Piensen en Pedro. Pedro está complicado en el contexto, él cree de sí mismo cosas que no son verdad, Jesús le está anticipando que él lo va a negar, y él más adelante se va a dar cuenta de que él es mucho menos de lo que él piensa, se va a frustrar, en ese momento Dios le va a levantar. Y por eso que Dios tiene esa visión tan amplia y es capaz de comenzar ahora a explicarles y a tratarles el corazón dándoles una palabra potente, y es que no se turben. Es decir, llega un momento en nuestras vidas en donde nos vemos tan superados que nuestro corazón se turba. Y la idea de corazón acá es para poder unir dos conceptos que nosotros a veces separamos, que son los conceptos de la mente y de los sentimientos. Obviamente lo que pensamos nos afecta lo que vivimos, pero también afecta lo que sentimos, y cuando eso se desordena, está el caos. Ahora, Jesús ve en todo esto, seguramente hay razones que nosotros justificaríamos como seres humanos, sí, en realidad ellos están bien en estar turbados porque el momento que están viviendo es cruel, o no pensamos de esa forma. Ahora, nosotros a veces pensamos a sí mismos complacientemente de nuestros problemas. Decimos, no, estoy turbado y está bien que estoy turbado, porque realmente el dinero no me alcanza. O realmente está bien que esté turbado porque esta persona me exaspera. Entonces, ¿se fijan cómo actuamos nosotros? En vez de ver una salida, justificamos nuestra posición y la extendemos, la prolongamos. No somos inteligentes ni mentalmente ni emocionalmente. Ahora, Jesús lo que está haciendo acá es ordenándoles a sus discípulos que ellos deben subordinar el corazón, deben subordinar la mente y deben subordinar el corazón, para que entonces puedan experimentar la paz que viene de Él. Ellos están sobrepasados, nosotros muchas veces estamos sobrepasados, y Jesús aquí nos llama a un camino en donde podamos subordinar a ciertas cosas que vamos a aprender, nuestra mente, lo que pensamos, y también lo que sentimos, lo que está en nuestros sentimientos, lo que experimentamos. Entonces aquí Dios o Jesús va a hacer un diagnóstico, va a trabajarles el corazón, y de pasada lo va a hacer también con nosotros. Ahora, ojo, porque el problema de ellos sustancialmente es el mismo nuestro, pero no son las mismas circunstancias, y eso requiere un análisis del texto para que nos demos cuenta en qué sentido a nosotros nos cabe este texto y debemos cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Ahora, Jesús no alimenta una perspectiva de fracaso acá en el texto, ustedes lo pueden ver. O sea, si Él alimentara una perspectiva de fracaso, no les diría a sus discípulos, no se turben, ¿cierto? Él está parando esa perspectiva de fracaso, Él quiere parar esa dinámica de pensar cosas negativas y de sentir cosas negativas. El orden es a subordinar. Ahora, ¿por qué? Hay dos razones que están en el texto que vamos a desarrollar. La primera razón es porque Jesús entiende que todo se reduce, nuestro caos se reduce a un problema de fe. Primera cosa, vamos a explicarla, ¿ok? Pero primera cosa, todo se reduce a un problema de fe. Y lo segundo es que Él cree que hay buenas razones, poderosas razones, para enterrar una visión fatalista y abrazar una visión de fe, porque el problema es la fe, ¿ok? Ahora, ¿cómo vemos esto? Primera parte, muy simple, aquí voy a ir avanzando porque hay que ir profundizando por capas. Cuando partimos este mensaje, les invité a leer el verso 1 y el verso 11. En el verso 1 y el verso 11, como que se encierra una primera cápsula de este capítulo. Y fíjense ustedes que lo que Jesús habla en esa primera parte, al principio y al final, tiene que ver con lo que nosotros creemos. Jesús dice en el verso 1, crean en Dios, crean también en mí. O sea, no se turbe el corazón, no se turben mentalmente, no se turben en su corazón, no se turben en sus emociones. Ok, Jesús, cree en Dios, cree en mí. Y fíjate cómo termina el texto, verso 11. Créanme de nuevo. La exhortación de Jesús nuevamente es a creer, es a la fe. ¿Se fijan? Créanme, ¿qué cosa? Que yo estoy en el Padre y que el Padre
está en mí. Los discípulos no creían finalmente que estar con Jesús era disfrutar de la misma presencia ¿de quién? Del Padre. Ahí estaba el problema de ellos. O sea, Jesús les está aplicando el problema de ellos, ya nos van a explicar el nuestro. ¿Ok? El problema de ellos era que al estar allí con Jesús, a pesar de todas las circunstancias malas que estaban viviendo, ellos disasociaban el estar con Jesús de estar con la propia presencia de Dios. Y dice Jesús que esa falta de fe, esa falta de entendimiento, les proporcionaba a ellos un caldo de cultivo para la crisis mental y la crisis emocional. ¿Lo ven en el texto? Allí está, allí está. Ahora, más adelante en este sermón les voy a explicar que nuestro problema hoy no es finalmente el mismo. Nuestro problema no tiene que ver con Jesús y el Padre. Les voy a explicar al final de este sermón que nuestro problema, ¿saben con quién es? Ya les voy a dar un spoiler. Es con el Espíritu Santo. Pero lleguemos hasta allá de a poco. ¿Ok? Para que sepan un poco para dónde vamos. ¿Ok? Ellos tenían un problema de asociar a Jesús con el Padre. Es decir, que la presencia de Dios no estaba porque Jesús no necesariamente representaba al Padre. Nuestro problema, ojo con esto, miren, nuestro problema es que nosotros pensamos que hoy Jesús no está con nosotros porque no creemos en la presencia y en la obra del Espíritu Santo. Allí radica la raíz de nuestra problemática mental y emocional. Ya vamos a llegar allá. ¿Ok? Esa es la primera parte, un problema de fe, un problema de lo que creemos, de conceptos y de dónde está puesto nuestro corazón, dónde descansa finalmente nuestro corazón. Nos preguntamos de repente, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que mis hijos me hostiguen y me tengan hasta acá? Tranquilos, vamos avanzando a poco. ¿Ok? Pero para Jesús todo se relaciona. Todo se relaciona. Ahora, perfecto. ¿Cuáles son estas buenas razones que Jesús da en este discurso que le da a sus discípulos? Y lo primero que Jesús manda a orientar la mente y el corazón, tanto de ellos como de la nuestra, ¿ya? Es que debemos nosotros creer, deben ellos creer y nosotros debemos creer que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, Él no lo habría dicho. Es decir, que pensemos en ellos primero, que ellos deben creer que ellos tienen un lugar especial en la casa de Dios. Esto es muy loco, es un tema de pertenencia, un tema de arraigo, un tema de quién soy finalmente. Ellos deben cultivar en su corazón y su mente el pensamiento, la idea, la certeza de que tienen un lugar en la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere que también nosotros practiquemos. Decirte a ti mismo, yo tengo un lugar garantizado con mi nombre y con mi apellido en la casa de Dios. Es decir, donde Dios habita, donde Dios está, el lugar en donde Él reina con su amor y su misericordia, allí estoy yo considerado, soy parte de ese plan. ¿Cómo es esto importante? Porque cuando la vida se cae a pedazos, uno siente problemas de pertenencia. Uno al final lo que hace es mirar y levantar la vista y decir, al final ¿en quién confío? Al final ¿en qué estoy creyendo? Al final ¿quién se está importando por lo que me está pasando? Y Jesús quiere que orientemos nuestro corazón y que miremos más allá de las circunstancias temporales para una verdad trascendente, que es el hecho de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y le pertenecemos a Dios. Eso dice Jesús y piensa Él que le hará bien a sus discípulos y que nos hará bien a nosotros entenderlo en tiempos de crisis. Segunda cosa, vamos avanzando. La segunda razón que Jesús da acá es que Él mismo, en el tiempo de los discípulos, Él mismo irá y preparará ese lugar. Para nosotros funciona distinto. Para nosotros la garantía es que Él mismo fue y preparó ese lugar. Pero para ellos es que Él lo va a hacer. Para nosotros es que Él ya lo hizo. Fíjense lo que dice Jesús. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes. En otras palabras, para nosotros, Jesús preparó un lugar para nosotros. Ya está listo. Esta afirmación es demasiado relevante porque habla de quién adquirió y preparó
este lugar para nosotros. ¿Quién fue? Jesús mismo. Jesús mismo es quien prepara este lugar para nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque esto implica que ese lugar de aceptación no lo ganaste tú, no lo gané yo. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Jesús. Eso es consolador. Porque si tu gran problema son tus pecados, tú te estás preguntando constantemente si mereces o no habitar con Dios. Tú te estás preguntando constantemente si das el ancho, si das el alto, si tienes la medida exacta para que Dios te acepte y Dios te abrace y tú estés en paz con Dios en su presencia. Y la respuesta de Jesús acá es que podemos tener paz. ¿Por qué podemos tener paz? Porque quien prepara ese lugar no son nuestras obras. Quien prepara ese lugar en Dios no es nuestra perfección, no es nuestra capacidad de lidiar bien con las circunstancias adversas. Es el mismo Jesús quien lo consigue por medio de su obra y de su sacrificio. Es su obra quien abre el camino, quien nos prepara el lugar, quien nos garantiza la seguridad de la pertenencia que le tenemos en Él. Si tú elevas tus pensamientos en tus momentos de crisis, esto traerá consuelo. Tu corazón dejará de estar turbado, de estar angustiado. Ahora, eso es lo que implica. Ahora, entendamos un poco más. ¿Por qué Jesús debía preparar ese lugar? Es importante ampliar esto. Aquí demorémonos un poquito más. ¿Por qué Jesús debía preparar ese lugar? ¿Por qué no estaba listo? O sea, ¿por qué le dice Él a sus discípulos, lo voy a preparar? ¿Está incompleta la obra de Dios? Bueno, hasta ese momento estaba. Vamos a explicar un poco esto. Primera razón, ¿por qué es importante? Porque el pecado aún no había sido expiado. Y Jesús es el Cordero de Dios para la expiación. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él no lo había quitado aún. Él va a quitarlo. Por eso que le dice, voy a preparar. ¿Se dan cuenta? Bueno, Él ya lo hizo. Él ya expió el pecado del mundo. Él ya expió nuestro pecado. Él ya pagó en la cruz. Él lo hizo, sus obras lo hicieron. Segundo, porque hasta ese entonces la maldición de la ley y la ira de Dios aún estaban insatisfechas. Pero en breve Jesús haría maldición por nosotros. Miren qué interesante lo que dice Pablo en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la ira de Dios, de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La ley que requiere muerte. La ley que requiere que la maldición de la ley recaiga sobre aquel que la quebranta. Pero Jesús va a preparar ese lugar para nosotros en la presencia del Padre. ¿Cómo? Haciéndose Él maldición por nosotros. Para que nosotros tengamos ese lugar garantizado. Él nos va a preparar, le dice a ellos. A nosotros nos dice, yo te lo preparé. Yo soy el Cordero que dio su vida por ti. Yo me hice maldición para que tú seas bendición. Yo recibí la ira para que tú recibas el amor y la misericordia. Para que tú recibas la gracia y el perdón. Yo lo hice. Tercero, porque Él mismo llevaría en su carne el peso y el rigor de la ley. Mira lo que Pablo le dice a los romanos. Porque Dios ha hecho lo que la ley debilitada por la carne no pudo hacer. O sea, la ley no puede a nosotros perfeccionarnos, ¿cierto? No puede perfeccionarnos. La ley lo que nos hace es mostrarnos cuán débiles somos. Por lo tanto, la carne no pudo hacer de nosotros algo perfecto. Pero al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, o sea, al enviarlo de forma humana, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Este trabalenguas no es más que el hecho que cuando Jesús va a la cruz, Él en su humanidad, compartida por nosotros, Él carga en su carne la maldición de la ley sobre su propio cuerpo. Su cuerpo es destruido para que nosotros tengamos un acceso en donde nosotros no seamos destruidos. Jesucristo lo gana. Él lo gana. Cuarto, pero además Jesús va a preparar, ¿saben por qué? Porque alguien debía recibir los golpes
las bofetadas, el menosprecio, ¿saben de quién? Del Padre, del propio Padre. Miren lo que dice Isaías. Sin embargo, era la voluntad del Señor aplastarlo. Era la voluntad del Señor aplastarlo, triturarlo. Lo ha afligido. Cuando su alma haga ofrenda por la culpa, verá descendencia, prolongará sus días. La voluntad del Señor prosperará en su mano. Pero para que la voluntad prospere en su mano, para que nosotros tengamos ese lugar garantizado de tranquilidad, para que nosotros tengamos la certeza de que Dios nos escucha cuando oramos, Él tuvo que soportar el dolor del Padre sobre su vida. Es algo que nosotros nunca sabremos de qué se trata. No tendremos nunca idea de qué se trata. Nosotros podemos a veces experimentar el quebranto del pecado, pero eso no tiene relación con sufrir la ira de Dios sobre ti. Y a los que están en Cristo están asegurados para que eso no les ocurra. Ellos estaban asegurados. Ahora, a Dios le plugo así, ¿por qué? Porque el Hijo era la única persona con la potencia para realizar tal sustitución. Y la única persona con la sumisión amorosa para llevar adelante la misión. Era la única persona, nadie más lo podía hacer. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Quién le dio esa autoridad? El Padre. Pero Dios le da la autoridad a Él y Él tiene la sumisión de hacerlo. Miren qué armonía preciosa. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Él va a preparar, Él fue a preparar por el mandamiento de Dios en favor nuestro. Entonces, lo que Jesús de alguna forma está invitando a ver a los discípulos es que, ok, está todo oscuro. Ok, la cuenta es grande. Ok, los hijos hastían a veces. Ok, a veces la prueba está muy difícil y peligras el año en la universidad, no lo sé. Ok, a veces no tienes aquello, te ves superado. Pero, ¿de qué portes eso al lado de todo esto que yo consigo para ti? ¿De qué tamaño es esto a la luz de toda la eternidad y todos los beneficios que significan estar seguro para siempre en los brazos de Dios? Hermoso el texto que leíamos al inicio del culto, cuando Jonás estaba en el fondo del pez y él clamó al Señor. Dice que como de las profundidades del Seol, dice el texto. Y desde allá Dios lo escuchó. El Señor nos escucha a través de la obra sacrificial, a través del sacerdocio universal, el sumo sacerdocio de Jesús. Él intercede en favor nuestro. Es una seguridad en el corazón. Cuando esa seguridad te invade el corazón, las tinieblas se disipan. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, dice el texto. Y todos vuestros pensamientos y sentimientos estarán guardados en Cristo Jesús. Es decir, Él garantiza una obra espiritual en nosotros para que salgamos de esas tinieblas. Pero lo que tienes que hacer tú es creerlo. Lo que tienes que hacer tú es interrumpir tu día, tu rutina. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Arrodillándote. ¿Cómo? Clamando por ese poder espiritual en tu vida. Cuando Jesús se va de este lugar, dice el capítulo 14, ¿a dónde se va? A orar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Beber de la presencia de Dios. Pero no solamente estas dos cosas que he dicho primero, ¿cierto? Que tenemos un lugar reservado en la presencia de Dios. Segundo, que ese lugar lo consiguió Jesús, que Él lo preparó. Tercero, que a ese lugar seremos llevados por el propio Jesús. Eso es lo que Él dice. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Eso es tremendo porque nosotros estamos en un paréntesis. Nosotros estamos entre la muerte de Jesús y su resurrección y entre su segunda venida. Y entre medio, ¿sabes lo que hay en los creyentes pecaminosos como nosotros? Ansiedad. Ansiedad. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay ansiedad en el corazón. Pero Jesús calma la ansiedad dándonos una promesa. Y la promesa inicial acá, porque viene otra después. Viene el bonus track al fondo. ¿Ya? La promesa inicial es: yo vengo.
vengo por ti. Y Pablo lo dice en Tesalonicenses capítulo 3, ¿cierto? Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Es decir, el Señor viene por nosotros a reunirnos con toda la iglesia. Él viene más temprano que tarde, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando está más oscura la noche, es cuando el sol está más cerca. El ladrón no lo esperamos, aparece de repente. Jesús está a la puerta, Jesús vuelve, Jesús viene y viene por los suyos. Eso es algo que debe consolarnos. Ahora, otro argumento que Jesús da es lo siguiente, y esto es fabuloso porque aquí el texto tiene un punto de inflexión. Miren qué interesante. Dice, para que donde yo esté, ¿qué más? Estéis o estén ustedes también. Esto es fabuloso, ¿saben por qué? Porque la belleza no es un lugar. La calma, el gozo al caos no es un lugar, es una persona. Es Jesús. ¿Qué hace del cielo el cielo? Es Jesús. Jesús es nuestro cielo, es su presencia. Sin ir más lejos, la Biblia da muchas pistas de que nosotros no vamos a vivir en el cielo. Lo que Jesús va a hacer es restaurar el mundo y vamos a habitar en un mundo de justicia para siempre. Un mundo con un cuerpo resucitado. Pero ¿qué es lo que hace de ese mundo restaurado un gran lugar? Es la presencia de Jesús. Juan capítulo 1 dice que Jesús era la luz de los hombres. Él alumbraba a todo hombre, capítulo 1. La gran característica y el placer que había en el paraíso era que Jesús estaba allá. Jesús era la vida de la gente. Y nosotros tenemos esa promesa de que Jesús será nuestra vida, de que Él estará en nosotros y con nosotros, que habitaremos con Él. Y como habitaremos con Él, gozaremos para siempre de Él. La gran certeza que nosotros tenemos, lo más hermoso que nos va a ocurrir, no es que vayamos a algún lugar especial, a Júpiter o vamos a poblar Marte. No, es que Jesús va a estar allí. Y con Él no hay riesgos, con Él hay seguridad, con Él hay paz en el corazón. Tienes que decírtelo a tu corazón, tienes que pastorear tu corazón. Cuando vayas a orar a tu pieza, cuando te encierras y estés afligido, recuerda estas palabras: donde Él esté, yo estaré. Él me llevará con Él. Yo soy suyo, nada más. Esto es impactante porque Jesús es el refugio por excelencia en tiempos de angustia. No vamos a otro lugar más imponente, glorioso y resplandeciente que a la propia presencia de Jesús. Ahora, lo último que Jesús va a decir, que dice que Él es un argumento para nosotros muy positivo, es que conocemos hacia dónde Jesús va. Eso dice al final, dice. Y conocen el camino a donde voy. O sea, todo esto que les estoy hablando, para Jesús, en nuestra mente es que todo funciona porque lo entendemos. Pero ahí aparecen dos intervinientes en el relato que como que nos representaran, como que fueran nuestros representantes, nuestros diputados, disculpando los contrastes, pero están nuestros representantes allí. Y ellos, como buenos representantes de la humanidad caída, no entienden nada. Hasta aquí para nosotros resultó clarito, pero para ellos era chino mandarín. Uno de ellos pregunta, ¿a dónde? Y el otro pregunta, ¿cuándo? Tomás, ¿a dónde, Señor? Felipe, ¿cuándo es esto? Tan complicado. Y a veces pasa con nosotros lo mismo. Como no entendemos la palabra y como nos olvidamos de la palabra, nuestras angustias son más agudas. Por eso es que tú debes estudiar la Biblia. Por eso es que tú debes estudiar la palabra. Porque ella es la única lámpara a tus pies. Es la única que te guiará en momentos sombríos. Pero si tú no estudias la palabra, ¿a dónde vas a recurrir en tiempos de angustia? A los gurús de Instagram. A los gurús de TikTok.
y te recomendarán los 10 pasos para ser feliz y salir de la angustia. Y tú los intentarás y fracasarás. Pero si tú guardas la palabra en tu corazón, ella será vida para ti. Será vida. Bueno, vamos a Tomás y vamos a Felipe, que están allí representándonos. Tomás pregunta. Tomás no sabía ni dónde él estaba parado en realidad. ¿Ah? Y Jesús le pregunta, entonces, ¿dónde vas? No entiendo, digamos. ¿Qué es esto, Jesús? Y Jesús le va a responder, yo soy el camino. Muéstranos el camino, dice, ¿cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es interesante con esto porque Jesús lo que está haciendo acá es identificarse no solo con el destino, sino Jesús se está identificando con el camino también. Miren qué interesante. Jesús no es solamente nuestro destino, Jesús es nuestro camino. ¿Y saben qué también es? Es todo lo que está alrededor. Es el paisaje, es el aroma, es la comida, es el firmamento de nuestro peregrinaje. Es muy loco esto. Jesús es todo. Yo soy el camino por el cual tú debes andar. Yo soy la verdad en quien tú debes confiar en todo este peregrinaje, ¿cierto? Y yo soy la vida que tú necesitas para andar. Yo soy el recurso. Yo soy tu alimento para todo esto. Porque claro, nos preguntamos, si ustedes comparten conmigo la experiencia cotidiana de lunes, martes, miércoles, jueves, que a veces parecen que son todos iguales, y donde de repente todo se hace monótono y tú te preguntas muy bien, ¿cierto? Y te tratas de alentar el corazón y te preguntas cosas trascendentes en un día que se parece como nublado y que parece como lo mismo siempre. ¿Cómo alimentamos esa trascendencia? Esa intrascendencia, perdón, ¿cómo la alimentamos? Y Jesús nos está diciendo acá que es posible alimentarla con Él. Es posible alimentarla con Él. El problema es un problema de nuevo, de fe. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no es posible. Y Jesús dice, sí es posible. Tú dices, no es posible. Jesús dice, sí es posible. Sí es posible. Entonces, vamos con Felipe. ¿Cuándo es esto? Y esto es maravilloso. Porque aquí vamos a hacer una transición hacia nuestro cierre. Que demora un poco, sí. Creo que esto es una de las preguntas más sinceras que tenemos cuando pasamos por momentos en donde nuestro corazón se aflige. Nosotros queremos, cuando estamos afligidos, una respuesta rápida. Nosotros queremos que Dios lo solucione ahora. Entonces Felipe nos interpreta muy bien, porque lo que dice Felipe es, Señor, muéstranos. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo está ese verbo? Muéstranos. ¿Cuándo? Ahora. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Señor, hazlo ahora. Manifiéstate ahora. Hazlo, pero ojo, porque Felipe está pidiendo algo dentro de sus mismas proporciones. Es decir, como su problema era la asociación de Jesús con el Padre, lo que Felipe le pide es muéstranos al Padre. Porque era su problema. Para nosotros tenemos otros problemas tal vez. Y nosotros queremos pedirle a Dios que nos solucione esos problemas. Es decir, Señor, paga mi cuenta y me basta. Señor, quítame este dolor y me basta. Señor, quítame esta enfermedad y me basta. Señor, hazme ganar el chao jefe y me basta. Le ponemos nombres humanos, ¿se fijan? Pero condicionamos a Dios. De nuevo es un problema ¿de qué? De fe. Es un problema de las creencias. Y eso nos angustia. Felipe quiere algo ahora, luego, y la respuesta de Jesús es retórica, pero determinante. Porque ¿cómo le responde Jesús? Porque Jesús, mira, es interesante, Jesús de repente no nos responde en español. ¿Ah? Jesús nos responde con una pregunta porque tenemos que reflexionar. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? O sea, Jesús nos quiere que nosotros nos preguntemos en nuestra angustia, ¿me criticas? Es como cuando Job hablaba con el Señor, ¿se recuerdan en el libro de Job? Y Job critica al Señor porque el Señor no lo atiende y se está demorando. Y Dios tiene que aparecer y decirle, ¿estabas conmigo aconsejándome en el principio cuando creé los cielos y la tierra? Algo parecido a veces Dios tiene que hacer con nosotros. Estamos irritados y Jesús y Dios tiene que bajar y hacernos reflexionar. Tú dices que no estoy presente. ¿Te recuerdas de la cruz?
¿Te recuerdas quién pagó? ¿Te recuerdas de tu esperanza? ¿Quién la construyó? ¿Con qué se pagó esa esperanza? ¿Quién te la instaló en tu corazón? ¿Quién abrió el camino? ¿Quién fue? ¿No fui yo?, dice el Señor. Y nosotros necesitamos reflexionar. No es así tan rápido a veces. No es como, Señor, baja y cámbialo todo. No, es, hijo mío, hija mía, reflexiona. Entiende tus circunstancias, entiende lo que te está pasando, considera tus caminos. ¿Me estás viendo? ¿Estás dándote cuenta? Y miren cómo Jesús retoma el tema inicial acá, porque todo, como les digo, es una cuestión de fe. El caso de ellos es de creer y entender que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Miren las repeticiones del texto. Verso 7, parte A. Si me conocierais a mí, también conoceríais a ¿quién? Al Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Verso 7, parte B. Verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Parte B del versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Verso 11. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús les repite, les da las respuestas a ellos, porque son tercos. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces les repite lo mismo para que por favor entiendan. Un predicador lo escribe de la siguiente forma. Pero usted puede responder a Jesús, pero tú te fuiste, Jesús. Tú estabas ahí, y cuando estabas allí, Dios estaba allí. El Padre estaba ahí en ti, pero ahora te has ido. Lo que nos lleva a un último argumento de por qué nuestros corazones no deberían estar preocupados. Y esta vez te tiene pensando muy específicamente en ti y no solamente en los apóstoles. ¿Saben de qué esto se trata? Tenemos que ir al verso número 15. Vayan al verso 15, por favor. Nos vamos a hacer un salto. Verso 15. Y miren qué interesante el verso 15 porque nos da la clave de lo que nosotros necesitamos hoy. Voy a tomarlo, ¿ya? Lo voy a leer lentamente. Verso 15 en adelante. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es lo que está hablándoles. Es crean en mí. Crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Para que esté con ustedes, ¿para cuándo? Hasta siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora, a ellos les dice, mira, con ustedes, le dice a ellos y a nosotros, y estará en ustedes. En ellos aún no estaba el Espíritu dentro, dice acá el texto. Estará. Y en nosotros está. Y ahí cierra Jesús. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema, ¿saben de qué es? Es de fe. Es de fe. ¿Por qué tu problema es tan grande? ¿Por qué la luz al final del túnel no aparece? Porque hay un problema de fe. Estás creyendo las palabras equivocadas. Tienes la perspectiva equivocada. Los gurús de las redes sociales no funcionan. ¿Qué funciona? Jesucristo, su palabra, su verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él ya no está con nosotros. ¿Pero quién está con nosotros hoy? El Espíritu Santo. Y lo que Jesús nos invita acá, a partir de aquí, ¿saben a qué es? Apoderarnos de una vida en el poder y en la presencia del Espíritu Santo. El problema de ellos era Jesús con el Padre. ¿Nuestro problema cuál es? Creer que Jesús está con nosotros a través de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. No creemos en la presencia del Espíritu Santo. No creemos en el poder renovador del Espíritu Santo. No creemos que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vencer el pecado. No creemos que el Espíritu Santo es capaz de aquietar nuestro corazón en tiempos de angustia. Pero es todo el mensaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Se recuerdan de la promesa de Juan en el capítulo 7? Permítanme invocarles ese recuerdo. ¿Qué es lo que Juan dijo en el capítulo 7? En el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz. ¿Se recuerdan?
Si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Quién es ese río? Es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que explicamos? Jerusalén era la imagen de la iglesia y desde su centro brotaba un río, que nutría toda la ciudad y todos los pueblos. Ese espíritu está hoy en nosotros y quiere nutrirte a ti y restaurar todo tu ser. Ahora, ¿cómo profundizamos en esto? Viene más adelante los siguientes sermones, así que no se los pierdan. ¿Ya? Pero por ahora, mantengan su perspectiva en el lugar correcto. Tu perspectiva debe estar en Jesús y a través de Él, el poder que emana de Él a través de su Santo Espíritu. Una vida espiritual de la cual debemos aprender a nutrirnos y vivir de ella. En tiempos de angustia, en tiempos que te sientas oprimido, en tiempos que te sientas que esto no da para más, harías bien y yo haría bien en arrodillarnos y recordar estas palabras, porque Él no nos deja solos y estaremos donde Él está. Amén. Vamos a orar. Gracias por tus palabras, porque tus palabras son consuelo y paz. Podemos saber en tiempos de turbulencias que tú eres quien acalma la tormenta y que tú eres nuestro Dios y Padre, eres nuestro hermano mayor, eres quien nos ha llevado al conocimiento y entendimiento. Incluso es más, debemos decir más correctamente que el Santo Espíritu del Señor es quien ha habitado en nuestros corazones y quien nos ha hecho, por la pura gracia, ver a Jesús como lo más bello que existe. Y necesitamos, oh Dios, que esa belleza crezca cada día en nuestro corazón. Queremos que Él sea la vida que necesitamos para cruzar este camino hasta llegar a ti. En el nombre de Jesús, amén.